Primera carta a los Corintios en el capítulo 1, el verso 10. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice la Escritura: os ruego pues, es el hermano Pablo que está hablando a la iglesia ubicada en Corinto. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, diga conmigo todos, una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, diga una misma mente, y en un mismo parecer, diga también un mismo parecer. Verso 11, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te pedimos, oh Dios, con sencillez y humildad de corazón, que nos ayudes, oh Señor, a traer y compartir este mensaje de tu bendita palabra. Señor, que sea usted obrando en cada uno de nosotros, ayudándonos, y aquellos que tal vez nos van a ver en un futuro cercano a través de las diferentes plataformas, que sea usted bendiciéndolos también. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria sea dada al Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor, que siempre nos trae una enseñanza nueva para que nosotros podamos estar aprendiendo de la palabra de Dios. Note que el hermano Pablo está hablando a la iglesia para que usted tenga un poquito más de comprensión. Todas las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento están dirigidas hacia hermanos que ya son convertidos, hacia diferentes pastores o congregaciones que ya están previamente establecidas. Muchas de ellas, o en su mayoría, fueron establecidas por el hermano Pablo, y por supuesto el resto de los apóstoles no se quedan atrás. Entonces tenemos que entender que esta carta ha sido escrita o dirigida hacia los hermanos que están ubicados en la iglesia de Corinto. Y por cierto, había un pequeño detalle, había muchos, pero entre estos está lo que el hermano Pablo está hablando en este verso 10, y me gustaría leerlo una vez más, donde el hermano Pablo está diciendo: os ruego pues, hermanos, como dije hace un momento, está hablando a la iglesia, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Amén. Y el verso 11 continúa mencionando: porque he sido informado. Es decir, le habían escrito al hermano Pablo, le habían mandado una carta. ¿Quiénes? Los hermanos de Cloé, que hay entre ustedes contienda. Y es interesante, y quisiera que preste atención un momento para que nos detengamos en estos puntos que nos habla la palabra del Señor. Porque a veces como cristianos o como pueblo de Dios, creemos que los pleitos, las disensiones, el hecho de no tener un mismo sentir, un mismo parecer, o llamémosle divisiones, falta de comunicación, falta de armonía, falta de unidad dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. A veces creemos que esas cosas ocurren exclusivamente con personas o con hogares que no son cristianos o que no conocen al Señor. A veces creemos que estas cosas solamente pasan allá afuera, donde alguien que no ha conocido al Señor, realmente ellos no están de acuerdo, no están en común armonía, ellos siempre están peleándose, gritando, etcétera, etcétera. Pero la realidad, en muchos casos, queridos hermanos, es bastante contradictoria, porque a veces o en algunas ocasiones las personas que no conocen de Dios, a veces en algunos casos, están mucho más unidas en todo sentido que los propios cristianos.
Voy a repetir una vez más. A veces las personas que no conocen del Señor, las personas que nada que ver con el Evangelio, a lo mejor nunca se han acercado a una congregación cristiana, a veces esas personas en algunos casos están mucho más unidos que lo que encontramos dentro del pueblo de Dios. Y es bastante interesante, y es allí donde quiero detenerme un poquito, porque es importante que usted y yo como pueblo del Señor entendamos que la unidad y armonía es algo que no es opcional para nosotros como pueblo de Dios, sino que es algo que usted y yo tenemos que tratar de mantener con la ayuda de nuestro Dios, por supuesto, y mantenerlo todos los días de nuestra vida. Voy a repetirlo. El mantener la unidad, la armonía, trabajar en equipo, tratar de tener una misma mente no es opcional. O sea, no es si a mí me parece, no es si a mí me gusta. Eso es algo que debemos de hacer para trabajar dentro de la obra del Señor Jesucristo. Y me gustaría establecer un título o tema para compartir con cada uno de ustedes, ya que estamos hablando de tratar de mantener la armonía y mantener todo, manteniendo, valga la redundancia, o trabajando en un solo equipo. Me gustaría retomar de este verso 10 lo que el hermano Pablo está hablando a la iglesia, y él está hablando para todos a mantener un mismo sentir. Ese es el tema para compartir con cada uno de ustedes, queridos hermanos. Un mismo sentir. Y qué bonito se oye, ¿verdad? Tener un mismo sentir, hablar todos la misma cosa, que no haya pleito, que no haya divisiones, que no haya incongruencias, que no haya nada de eso. Qué bonito se oye todo eso, pero en la práctica a veces se torna muy, pero muy difícil. ¿Qué significa tener un mismo sentir? Bueno, me di a la tarea de investigar acerca de lo que nos dice el diccionario bíblico, acerca de lo que significa tener un mismo sentir, un mismo parecer. El diccionario nos dice que tener el mismo sentir significa tener todos la misma mentalidad, los mismos valores, el mismo enfoque en el hombre, no, en Jesucristo. Lo voy a repetir una vez más. Tener un mismo sentir significa tener todos la misma mentalidad, tener todos los mismos valores, tener todos el mismo enfoque en el Señor Jesucristo, priorizando, por supuesto, la unidad, la humildad y el amor mutuo que debe haber en cada uno de nosotros, que demuestra el carácter de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. En pocas palabras, usted y yo tenemos que tratar de hacer hasta lo imposible por mantener la unidad en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y tal vez alguien dirá, yo pensé que ese era trabajo del Señor. No, ese no es trabajo del Señor, es trabajo de cada uno de nosotros. Trabajar en armonía. Y ahí se pone buena la cosa, especialmente porque vivimos en un país multicultural, donde cada uno de nosotros venimos de diferentes países, diferentes enseñanzas, pensamientos, formas de crianza, formas de ver las cosas, etcétera, etcétera, hasta el vocabulario. A pesar que hablamos el mismo español, pero varía muchas palabras. En mi país cambia con el resto de países que hablan español, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a quién le toca mantener la armonía dentro del cuerpo del Señor Jesucristo? Agarre su manita y comience a señalar a nosotros. Porque a veces decimos, no, el pastor. Yo le digo, hermano, el pastor es el que tiene que rebuscarse por todo eso. Sí, yo puedo hacer mi parte, gloria a Dios, pero ¿y usted? No, el músico, el que toca, el que canta, el que tiene que hacer. Sí, perfecto, gloria a Dios. El hermano músico también lo puede hacer, pero usted. El hermano que trabaja con los jóvenes, el que tiene que ver cómo ayuda a los jóvenes y los puede poner en cintura para que ellos mantengan la unidad. Sí, gloria a Dios también por todo eso. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y me gustaría hacerle una pregunta en esta hora, que usted se la responda a lo largo de esta pequeña reflexión. ¿Qué estaría dispuesto usted a hacer
con tal de mantener la unidad del cuerpo. Cuando hablo de la unidad del cuerpo, hablo de la congregación, de la iglesia. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer? No me lo responda, no me conteste, solamente piense en la pregunta que le estoy haciendo. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer para mantener, con tal de mantener la armonía dentro del cuerpo del Señor Jesucristo, es decir, dentro de la iglesia? Notamos que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, el verso 10, la porción que acabamos de leer, está hablando que en la iglesia de Corinto era poderosa en dones. ¿Usted quiere saber qué tanto era poderosa en dones? Váyase al capítulo número 12 de la primera carta de Corintios y se dará cuenta que era poderosa en dones, en ministerios, en operaciones y en tantas cosas. Pero en medio de todas esas bendiciones, en todo ese mover del Espíritu Santo, en este grupo de hermanos había un pequeño problema. Un grupo de hermanos no estaban sintonizados. Amén. No estaban en armonía, no tenían el mismo sentir. Pero eso solo pasa en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Aquí no pasa eso, ¿verdad? Nosotros somos tan modernos, tan educados, tan profesionales, tan santos, tan oradores, tan ayunadores, que aquí no pasa nada de eso, ¿verdad? Amén. Note, Pablo está hablando con la iglesia de Corinto. Una iglesia poderosa en dones. Una iglesia tremenda. Una iglesia en la cual el mover de Dios era tremendo, era maravilloso. Pero en medio de ese grupo de hermanos poderosos, ungidos, llenos de la presencia del Señor, había un grupo, no sabemos cuántos, la Biblia no dice cuántos, si eran 2, 3 o más, no lo sabemos, pero esos hermanos estaban siendo una piedra en el zapato del resto de los hermanos. No estaban sintonizados, no tenían el mismo sentir. Y tal vez alguien dirá, ¿y qué cuesta tener el mismo sentir? Vuelvo y le repito, se escucha fácil. Decir, no, eso no cuesta, eso es lo más fácil. Sí, decirlo es fácil, pero llevarlo a cabo en la práctica a veces se nos torna muy difícil. ¿Por qué? Porque la grande mayoría de nosotros todavía no hemos alcanzado la madurez en el Señor Jesucristo. Por ende, nuestra carne o nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces sobresale y no permite que podamos trabajar en armonía, trabajando en un solo sentir. Por eso es necesario recibir la llenura del bautismo del Espíritu Santo, para que el Señor pueda controlar y dirigir nuestra mente, nuestra vida y todo lo que nosotros hacemos, para finalmente poder trabajar en armonía. Había un grupo llamado los de Cloé. Cuando revisamos un poco los de Cloé, creemos que es una hermana, o al menos la historia dice y menciona que creen que es una hermana en la cual había una congregación. Se estaba ya corriendo o dirigiendo una congregación en la casa de la hermana Cloé. Entonces no sabemos si ella directamente o un pariente de ella mandó una carta al apóstol Pablo y le dice, hermano Pablo, estamos en victoria, pero aquí está pasando algo tremendo, hermano Pablo. ¿Qué está pasando? Bueno, hay un grupo de hermanos que no quieren estar en armonía. Hay un grupo de hermanos que sencillamente están teniendo contiendas. Hay un grupo de hermanos que no se quieren sujetar. Hay un grupo de hermanos que no quieren trabajar con el resto de los hermanos. Eso solo pasaba en esta iglesia. Amén, hermanos. Aquí no pasa. Todos nosotros trabajamos en armonía, unidos. Yo como pastor le digo, hermano, usted va a hacer esto. Amén. Usted dice, gloria a Dios, lo vamos a hacer. Amén, hermano. Aquí todos nos llevamos súper bien. Eso es el hermano Pablo que tenía ese problema. Vaya, qué tremendo problema. Y llenos del Espíritu Santo. Y no se querían sujetar. No se querían someter. Estaban peleando, estaban con contiendas. Ahora es interesante para los que no entendemos un poquito más cuando la Biblia habla acerca de que un grupo de hermanos estaban teniendo contienda. El diccionario nos dice que es una contienda. Una contienda se refiere a peleas, tener disputas, rivalidades,
y discusiones nacidas de motivos egoístas como el orgullo, la ambición, que dañan la unidad del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, y alejan a las personas de Dios. Nadie dijo amén, lo voy a volver a repetir. Gloria a Dios, que es una contienda. Se refiere a peleas como disputas, rivalidades, discusiones nacidas de motivos egoístas como el orgullo, la ambición, que dañan la unidad de la iglesia y alejan a las personas de Dios. Pregunto yo, ¿quién quiere estar en una congregación así, donde hay rivalidades? Aquí no pasa eso, ¿verdad, hermanos? ¿Quién quiere estar en una congregación en donde el hermano se está comiendo al hermano? ¿Quién quiere estar en una congregación en donde lo que sobreabunda es la crítica, la murmuración, los señalamientos, sacando a relucir los defectos del resto de los demás? ¿Quién quiere estar en una congregación así? Viene un hermano nuevo y encuentra algo así, dirá, wow, esto es tan peor que los de allá afuera, mejor me quedo allá afuera. Amén. Yo pensé que esto era diferente, porque esa es la mentalidad de la gente nueva cuando viene a los pies de Cristo, hermano. La gente viene con una mentalidad y dice, aquí no hay murmuración, aquí no hay pleitos, aquí no hay contienda, aquí todos trabajan en armonía. Un par de semanas y se da cuenta que no es así. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que ese problema estaba afectando a la iglesia de Corinto. Y está escrito aquí, no es mera casualidad, es porque muchas veces dentro del cuerpo del Señor Jesucristo, dada la circunstancia de que somos imperfectos y que no todos hemos logrado alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, entonces por ende, tarde o temprano, si no estamos sometidos en oración al Señor, posiblemente nuestra carne va a relucir en cualquier momento. Ahora, permítame mostrarle algunas de las características que vienen acompañadas con las contiendas. Porque muchas veces creemos que sencillamente las contiendas es pleitos o, gracias a Dios, nunca he visto a creyentes agarrándose del pelo, no lo sé. Pero bueno, eso es lo que muchas veces creemos que es una contienda. Pero permítame ir un poquitito más adentro para que podamos entender lo que el Señor nos está diciendo. La primera característica de las contiendas es que nace de o viene de un pensamiento egoísta. ¿Y cuál es el pensamiento egoísta? Solo yo importo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Ese es el origen egoísta, cuando alguien sencillamente solo está pensando en sus propios deseos, en donde vienen los deseos personales y sin darse cuenta puede relucir o salir a relucir la soberbia, la vanagloria, y cuando menos siente ya no está sirviendo al Señor. En su mente está sirviendo al Señor, pero lo que está haciendo es sirviendo a sus propios deseos. Tenemos que entender, amados hermanos, que nosotros servimos a un Dios vivo, y para servir a un Dios vivo tenemos que trabajar en armonía con cada uno de los hermanos. Aunque a veces no me gusta la forma de pensar de mi hermano o hermana, tengo que trabajar con ellos. Pero es que hablan distinto, no importa. Se visten distinto, no importa. Es que él es bien enojón y es bien gruñón. No importa. Es que es muy perfeccionista. No importa. Tenemos que trabajar con todos los hermanos. Recuerde, el propósito de una contienda es romper con el buen sentir o ese mismo sentir que debe predominar dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Mire lo que nos dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, el verso 18. Carta a los Efesios en el capítulo 6, el verso 18. Mire lo que nos dijo
dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, el verso 18. Cuando usted lo tenga, dígame gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Efesios capítulo 6, el verso 18, dice el apóstol Pablo: orando de vez en cuando con toda oración y súplica. Amén, gloria a Dios. Lo estoy probando, a ver si están conmigo. Gloria a Dios. No lo hago porque quiero probar realmente. Dice una vez más Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué dice el verso 19? Miren lo que dice el apóstol Pablo: y por mí. ¿Para qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Note que con estos dos sencillos versículos el Señor nos está diciendo que cuando oramos, gloria a Dios, porque oramos por nosotros, por nuestra familia, los que están casados, por sus esposas, esposos, por sus hijos, gloria a Dios por todo eso, pero no se le olvide orar por todos los santos también. Porque todos los santos somos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Aleluya. Yes. Cuando alguien es un poco egoísta, hasta con la oración, solo ora por sí mismo. Señor, bendice. Señor, guarda. Señor, provee. Señor, cuídame. Señor y Señor y Señor. Y el hermano que se lo lleve la que no lo trae. Un pensamiento egoísta. Pero note lo que nos dice el Señor: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. No está hablando de lo perfecto, está hablando por toda la iglesia. Y dice en el verso 19 el apóstol Pablo: y por mí también, oren por mí. Es interesante, amados hermanos, que cuando alguien ha caído en la contienda se vuelve egoísta. Y no solamente en la oración, sino prácticamente en todo. Número 2, característica número 2. Las contiendas destruyen la unidad, porque las personas solamente están pensando en sí mismos y no en la obra de Dios, porque viene y rompe la comunión y el compañerismo que hay dentro del pueblo del Señor, porque esa es la voluntad y el deseo de Dios, que nos llevemos bien todos. Amén. Así es. Amén. ¿A usted le gustaría estar en una congregación donde nadie se lleva? ¿Verdad que no? Todos tenemos que llevarnos bien, sin importar de dónde vengamos, sin importar el color de nuestra piel, sin importar nada. Usted y yo tenemos que llevarnos bien, porque somos lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Somos hijos de nuestro Dios. Tenemos que llevarnos bien. Pero a veces, tristemente, hay hermanos que no se llevan bien. Y alguien dirá: eso no puede pasar en la iglesia. Pues pasa muy a menudo. Y alguien dirá: ¿cómo alguien lleno del Espíritu Santo, un hermano que ora, un hermano que ayuna, un hermano que busca de Dios, no se lleva bien? Pues déjeme decirle que eso pasa muy a menudo. Y usted y yo tenemos que estar orando, clamando. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos autoexaminemos de vez en cuando. Y si nos hemos dado cuenta que nuestra lámpara no tiene aceite suficiente, venir de rodillas y buscar al Señor en oración, en ayuno, para que el Señor nos unja con su Santo Espíritu una vez más, porque si va disminuyendo la unción del Señor sobre nuestra vida, por ende nuestra carne es la que más va a estar sobresaliendo. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 17, el verso 20. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 17, el verso 20. Aleluya. Destruye la unidad cuando alguien está con
contiendas. Amén. Gloria a Dios, eso no es algo que agrada al Señor. Y déjeme aclarar que a veces creemos que las contiendas son solamente agarrarse del pelo o faltarle al respeto o usar un vocabulario grave o pesado con los demás. No, muchas veces todo esto recuerde que comienza con la mente o en la mente comienza todo esto. Evangelio de Juan, capítulo 17, el verso 20 en adelante. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Aleluya. Dice el Señor: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La voluntad del Señor es que usted y yo seamos una sola cosa. Amén. Una sola mente. Un mismo sentir, un mismo parecer. No se vale de que unos están hablando una cosa, otros otras, o que unos están creyendo una cosa, otros otra. Se trata de tener el mismo sentir. Amén. Característica número 3, se contrasta con el amor. Cuando alguien está practicando o está cayendo en la contienda, sencillamente se ha ido a hacer lo contrario, que es el amor. Es decir, lo opuesto al amor. Porque recuerde que a través del amor es que el Señor nos une a cada uno de nosotros. Amén. Piense por un momento, ¿qué teníamos nosotros que ofrecerle al Señor? Nada. Pero yo soy buena persona. Dice el Señor que nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia delante de Él. Que estamos perdidos en delitos y pecados. Entonces, ¿qué es lo que el Señor ha hecho para cada uno, con cada uno de nosotros? A través de su gracia, a través de su misericordia, a través de ese amor manifestado en sufrimiento y martirio en la cruz del Calvario, es que Él ahora nos guarda, nos protege y nos cuida y nos recibe como sus hijos. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 13, el verso 1 en adelante. Cuando los hermanos están como en un cuadrilátero, uno por la esquina y el otro por la otra esquina. A ver, en esta esquina fulano de tal, y en la otra esquina la hermana tal, y empieza. Aleluya. Allí no hay amor. Allí no hay amor. Allí hay puro show, espectáculo, pero no hay amor. Allí lo que está morando es el enemigo, la maldad. Allí lo que está morando es orgullo, allí lo que está morando es rebelión, pero no hay amor. Pero note lo que nos dice la Biblia acerca del amor. 1 Corintios capítulo 13, el verso 1, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice la Escritura: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Verso 7 y último: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora note la descripción de lo que nos dice la palabra de Dios de lo que es el amor. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. En el amor, si hay un hermano, una hermana que dice que mora el amor del Señor y está mostrando rencor hacia alguien, allí no está morando el amor. Lo que está morando es un espíritu de la carne, un espíritu de orgullo. Y usted y yo tenemos que orar todos los días y pedirle al Señor que nos guarde para no caer en ninguna de estas cosas.
Amén. Señor. Así es. Característica número 4. Dice que cuando alguien cae en las contiendas, comienza a manifestarse en disputas. Disputa está hablando de peleas, debates y discusiones innecesarias. Aleluya. ¿Usted conoce a alguien que le gusta discutir, pelear por cosas innecesarias? Algo pequeñito lo hace grandotote, grandotote y se está ahogando en un vaso de agua. Pues esa es una característica cuando se está cayendo en las disputas. Vaya conmigo por favor a Tito capítulo 3, el verso 9. Estoy yendo un poco rapidito, hermanos, por el tiempo. Gloria a Dios. Tito capítulo 3, el verso 9. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Tito capítulo 3, el verso 9. Gloria a Dios. Amén, amén. Aleluya, un mismo sentir. Sí, Señor, amén. No, el sentir del pastor es uno y la congregación a cada quien por su lado. No, esa no es la voluntad de Dios. Amén. Sí, Señor. Tito 3:9, por eso es importante que cada uno de nosotros traigamos Biblia a la casa de Dios, para que lo que yo estoy leyendo usted lo lea también, para que esa palabra penetre en mí y también en usted. Amén, amén. Tito 3:9 dice, pero evitan las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Es decir, cuando miramos o nos encontramos ante una situación en donde vemos que no vamos a llegar a ninguna parte, sencillamente a veces es mejor guardar distancia y sencillamente orar para que Dios se glorifique en todas y cada una de estas cosas. Amén, así es. Ahora, déjeme darle algunos ejemplos de muchas veces cuando podríamos estar cayendo en las contiendas y a veces no nos hemos dado cuenta. Amén. Permítame darle algunos ejemplos que pasan muy a menudo dentro del pueblo de Dios y a veces ni siquiera nos damos cuenta y estamos cayendo en una contienda. Es decir, no estamos en armonía, no estamos en el mismo sentir o parecer. La primera es cuando muchas veces no nos conectamos en la oración porque decimos que estamos ocupados. Aleluya. Muchas veces podemos orar, pero sencillamente preferimos decir que estamos ocupados. Amén. Estoy ocupado, no puedo, no cuenten conmigo. ¿Qué está hablando eso? ¿Eso es armonía? No, porque entiendo que a veces pueden haber motivos como el trabajo, una enfermedad, etcétera, etcétera. Claro que todo eso es válido. El punto es cuando a veces tenemos el tiempo, estamos desocupados, pero no queremos sacar tiempo para conectarnos a través de la oración. Amén. Señor. Segunda, cuando no viene al culto, a la casa del Señor, y tiene tiempo para venir y termina excusándose por cualquier cosa. Señor. Escuche, tiene tiempo para venir a la casa de Dios, tiene todo el tiempo del mundo, pero sencillamente no viene. Y para justificar su ausencia de venir a la casa de Dios, comienza a poner excusas, pretextos y tantas cosas. Aleluya. Número 3, que callados los tengo. Número 3, cuando usted puede apoyar algo que se está llevando a cabo dentro de la obra de Dios, pero en vez de apoyar, comienza a criticar ciertas cosas o la manera como se está llevando a cabo para no involucrarse en la obra del Señor. Amén. Señor. Voy a repetir. Hay grupos de trabajo, amén. Amén. Hemos creado grupos de trabajo con el propósito que todos nos involucremos y trabajemos dentro de la obra de Dios. Pero muchas veces puede salir alguien que comienza a criticar la manera o la forma como se está desempeñando o desarrollando esa tarea, esa actividad, ese grupo de trabajo. Pero al final lo que está dentro de la mente de ese creyente es que no quiere trabajar, no quiere involucrarse y por lo tanto comienza a desviar la atención
para no trabajar en la obra del Señor. Amén. Sí, Señor. Número 4, cuando comienza a criticar absolutamente todas las cosas que se están haciendo en la obra del Señor. Nada le parece. Señor. A todo le haya un pelo en la sopa. Todo le incomoda. Ah, yo participara, pero si no estuviera el hermano tal. Yo participara si tuviera más chance con mi trabajo. Yo participara si no tuviera problema con mi estómago. Yo ayunara, pero mi estómago no me lo permite. Yo viniera a las vigilias, pero es que me duermo tan temprano y mi mente tiene un reloj allí ya automático que pasan de las 9 de la noche y yo ya me estoy durmiendo. Para no venir a la vigilia. Sabe que todos los domingos tenemos ayuno y oración, ¿verdad? Todos los domingos, hermano. Todos los domingos estamos en ayuno y oración. Desde las 8:30 esa puerta está abierta. El que quiera venir a orar y buscar la presencia del Señor puede hacerlo. Gloria a Dios. Pero casi nunca vemos a los hermanos aquí en ayuno y oración. Amén. Señor. ¿Eso significa tener el mismo sentir? No. ¿Eso significa estar sintonizados? ¿Eso significa estar en armonía? ¿Eso significa estar unidos como un solo pueblo para la gloria y honra del Señor? El enemigo puede aparecer y hacer travesuras, pero el pueblo no está en armonía. Si el pueblo no está unido, hermanos, van a ocurrir tragedias. Usted y yo tenemos que estar en un mismo sentir, en un mismo parecer. Debemos de orar, debemos de ayunar, debemos de vigilar, debemos de vivir en santidad, debemos de estar juntos en armonía. Amén. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, el verso 3, por favor. Carta a Filipenses en el capítulo 2, el verso 3. Siempre hay alguien que va a estar anteponiendo cualquier situación para no involucrarse. Amén. Y eso pasa hasta con los hijos también. Siempre los muchachos están anteponiendo algo para no trabajar en la obra de Dios. Que el Señor nos ayude. Filipenses capítulo 2, el verso 3. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice el Señor en Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a reprender ese espíritu del yo, ese espíritu donde yo. No, eso no tiene cabida en la iglesia del Señor Jesucristo, porque usted y yo trabajamos todos juntos con el mismo fin, con el mismo propósito, y es agradar a nuestro Dios. Amén. Sí, Señor. Gálatas capítulo 5, el verso 20. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Gálatas capítulo 5, el verso 20. Gloria a Dios. Aleluya. Gálatas capítulo 5, el verso 20. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice el Señor en Gálatas 5:20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, verso 21, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes no van a heredar el reino de Dios? Aquellos que solo pasan enemistados, aquellos que solo pasan peleando, aquellos que solo pasan de gruñones, aquellos que sencillamente pasan allí buscando con quién pelear.
Aleluya. Hasta con su propia sombra pelea. Señor. Todo le incomoda, todo le molesta, siempre hay un pero, siempre hay algo con tal de no incorporarse y trabajar dentro de la obra del Señor. Oh, hermanos, tenemos que orar y clamar al Señor, porque si nosotros no tenemos su mismo sentir, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a caer. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo, Marcos capítulo 3, el verso 25. Evangelio de Marcos en el capítulo 3, el verso 25. Porque a veces podemos creer, no tiene nada de malo un hermano, dos hermanos, ahí tuvieron su pequeña discusión, su pequeño pleitecito, pero no pasa nada. Sí, pero eso, cuando menos sienta, afecta a todo el cuerpo. Amén. Cuando menos sentimos, ahora hay otros hermanos alrededor que han tomado una postura de apoyar al uno o de apoyar al otro. Y eso no edifica al cuerpo del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 3, el verso 25. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Aleluya. Dijo el Señor, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Mateo capítulo 12, el verso 25. Evangelio de Mateo capítulo 12, el verso 25. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Mateo 12, 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Lucas capítulo 11, el verso 17. Evangelio de Lucas capítulo 11, el verso 17. Perdóneme si lo llevo un poco más rápido, es por el factor tiempo, gloria a Dios, no quiero tenerlo aquí demasiado, gloria a Dios. Lucas capítulo 17, el verso, capítulo 11, perdón, aclarando, capítulo 11, el verso 17, si usted lo tiene, dígame amén. Dice, respondiendo, déjeme ver, Lucas 11, yo estoy mal, me retrocedo acá. Lucas capítulo 11, el verso 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se mantiene firme. Ahora piense por un momento, una congregación dividida, ¿se mantiene firme o se va para abajo? Pero solo es un hermano. Sí, pero ese hermano puede causar muchísimos problemas si continúa con esa actitud. Por eso le hice hace un rato la pregunta, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer con tal de mantener la armonía dentro del cuerpo del Señor Jesucristo? Tenemos que entender, hermanos, que como pueblo de Dios, si amamos al Señor, si amamos a la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que estar dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de mantener la armonía dentro del pueblo del Señor Jesucristo. Una iglesia llena de contiendas, aunque sea solamente por un par de hermanos o un grupo grande, no puede prevalecer. Tarde o temprano, si continúa así, se caerá. Nosotros tenemos que hacer hasta lo imposible. Amén, amén, Señor. Y si hay que mordernos la lengua a veces, la vamos a tener que morder. Amén, amén, Señor. Costurarla para no hablar y solamente oír, porque muchas veces una o dos palabras que salgan de nuestra boca pueden ocasionar muchísimos problemas. Jesucristo dijo, si están divididos, eso no va a prevalecer.
Tarde o temprano se va a ir para abajo, muy bonita, muy grande, esto y lo otro, pero si hay desunión, si hay enemistad, si no están en sintonía, si no están juntos, tarde o temprano van a caer. Uno de los presidentes de Estados Unidos, de este país, de nombre Abraham Lincoln, dijo en una oportunidad: un hogar dividido no se sostiene. Imagínense, el presidente Abraham Lincoln, ni sé quién es porque solo he leído un poco la historia, pero imagínense, un hombre dijo, el presidente en un determinado tiempo de este país, dijo: un hogar dividido no se sostiene. Ahora piense por un momento, un matrimonio, una familia que no convive en armonía, ¿qué cree que va a pasar con esa familia? Un matrimonio, una familia que no están en armonía, ¿qué cree usted que le va a pasar? Se va a romper en cualquier momento. Por eso es importante y vital que en los matrimonios exista comunicación, y de la buena. Como dato curioso, quiero darle los 3 factores más determinantes por qué ocurre un divorcio en la mayoría de hogares. La primera razón es por falta de comunicación. La segunda razón es por falta de comprensión. A veces las parejas o las personas dentro del hogar se vuelven demasiado exigentes. Y la tercera razón es por falta de paciencia. ¿Sabe que a veces tenemos paciencia con la gente de afuera? Con el jefe, con los compañeros de trabajo, con el vecino, y a veces con nuestra esposa o con nuestros hijos no queremos tener paciencia. A veces no hayamos qué hacer con la gente de afuera, y con nuestra familia, que es nuestra familia, nuestra sangre, con ellos le aplicamos la vara y somos bien duros y crueles a veces. 3 razones por las cuales ocurre la mayoría de divorcios. Número 1, por falta de comunicación. Y cuando digo falta de comunicación, estoy hablando de que como matrimonio tienen que hablar, tienen que dialogar. Hoy en día, en la actualidad, la gente cree que tener comunicación es mientras la mujer está cocinando, el hombre está en la sala viendo televisión o en su teléfono. ¿Creen que eso es tener comunicación? Y claro, si eso está dándose en la mayoría de hogares, no solamente de este país, sino a nivel mundial, tarde o temprano van a quebrarse, van a divorciarse, porque no hay comunicación. Los teléfonos, las tabletas, las computadoras, los medios de comunicación han venido a sustituir tanto la relación, la armonía que debe existir dentro de los matrimonios. Y si a eso le agregamos que no hay honestidad ni sinceridad en esa comunicación, donde se ocultan cosas. Si yo le digo esto, a lo mejor se va a enojar, se va a disgustar. Prefiero omitirlo, me lo guardo y no lo digo. Número 2, la falta de comprensión. A veces nos volvemos tan duros y estrictos dentro del hogar, queridos hermanos. A veces nos volvemos tan santos o santulones que como la esposa se va a acercar a mí porque si me dice algo, no, usted es una pecadora, usted tiene pensamientos impuros, usted aquí, y empezamos a maquinar tantas cosas, y muchas veces en vez de ser comprensivos, en vez de decir sí amor, vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios para que nos ayude, nos volvemos verdaderos incomprensivos. Y por último, no tenemos paciencia. Tenemos paciencia con la gente de afuera, pero con nuestra familia a veces no tenemos paciencia. Queremos que nuestra familia sea perfecta, y allí terriblemente podemos caer en el error de la exigencia. Aleluya. Paz de Cristo. Amén, amén. Póngase en pie, por favor. Hay mucho que hablar de esto, queridos hermanos. Para los esposos hay tanto que hablar y mencionar, pero vamos a dejarla allí. Una vez más vengo a la pregunta que le acabo de hacer hace un momento. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer para mantener la unidad dentro del cuerpo del Señor Jesucristo? Yo le voy a hablar de mí. Yo tengo mi carácter, hermano.
Tengo mi genio, mi carácter como cualquier persona, pero muchas veces por amor al cuerpo de Cristo tengo que hacerlo a un lado. ¿Usted cree que yo no veo cosas que no dentro del pueblo de Dios que a veces no me gustan y muchas veces quisiera reaccionar en el momento? Pero mejor oro, busco la presencia de Dios, ayúdame, que no sea mi carne la que salga, sino tu espíritu en mí, con esa prudencia, con esa mansedumbre, con ese amor, para poder ayudar, para poder corregir, para poder hacer tantas cosas. Es importante, queridos hermanos, que pensemos qué estaríamos dispuestos a hacer. Si un hermano me dice a mi hermano, ¿sabe qué? No me gusta ese traje que usted se pone, yo me lo quito. Si eso le causa incomodidad a él, yo me lo voy a quitar. No me voy a molestar por eso. ¿Por qué? Porque estoy buscando tener el mismo sentir. En muchos aspectos Pablo pasó tantas situaciones y dice, si tu hermano le incomoda la forma de lo que tú comes por causa de tu hermano, ¿sabes que no lo comas? Si a tu hermano le incomoda ese tipo de comida o él cree que eso es pecaminoso o que fue dedicado a los ídolos, ¿sabes que no lo hagas? Hermano, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer usted y yo para mantener la armonía en el cuerpo del Señor Jesucristo? Termino con esto, Filipenses capítulo 2, el verso 5 en adelante. Mire lo que estuvo dispuesto a hacer nuestro Dios con tal de mantener la armonía, con tal de salvarnos, con tal de redimirnos, con tal de que usted y yo, ya no que íbamos caminos a una eternidad de condenación, mire lo que Él estuvo dispuesto a hacer por amor a cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 2, el versos 2, 5, dice la Escritura, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire hasta dónde estuvo capaz nuestro Señor y Salvador Jesucristo de llegar por amor a usted y por amor a mí. ¿Cree que nosotros podemos trabajar como un solo equipo? Yo creo que sí podemos. ¿Cree usted que usted y yo podemos involucrarnos y trabajar en los grupos de trabajo de modo que todos estemos involucrados trabajando? Yo creo que sí podemos. ¿Cree usted que todos podemos trabajar en armonía y evangelizando, orando, ayunando, haciendo tantas cosas, visitando a los enfermos, etcétera, etcétera? Yo creo que sí podemos, hermano. ¿Sabe que hay muchísimos proyectos que quisiéramos echar a andar y muchas veces no los hemos echado a andar tan pronto porque muchas veces no nos estamos involucrando todos? Pero para la gloria y honra del Señor, en este año 2026, con el favor del Señor, lo vamos a lograr. Lo invito a orar. ¿Quiere venir aquí adelante? Vamos a orar en esta hora. Vamos a buscar la presencia del Señor. Esto viene siendo como un pequeño autoexamen para que nosotros meditemos qué estamos haciendo nosotros, hacia dónde estamos llegando, qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida en la actualidad. Un mismo sentir, queridos hermanos, es la voluntad del Señor. Un mismo sentir es el deseo y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que cada uno de nosotros podamos estar en completa armonía. Que cada uno de nosotros tengamos la madurez para poder sobrellevar cualquier cosa. Que cada uno de nosotros podamos tener esa humildad para poder aceptar que no todos piensan igual que yo. Que no todos miran las cosas como yo las estoy viendo. Que no todos hablan como yo hablo. Que no todos
actúan como yo actúo. Hermanos, oremos al Señor. Busquemos la presencia del Señor. Busquemos la